pasado lunes 1 de marzo de 2021, el presidente de Colombia, Iván Duque, dictó el decreto número 216 que contiene el Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos, el cual constituye un hecho muy importante en lo que es el ordenamiento jurídico colombiano y un hito bastante interesante que vale la pena analizar. Veamos de seguidas los detalles más importantes de este nuevo Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos. Hace 2 semanas, en lo que constituyó el estreno de este canal Jorgevisión Loa News y este programa Torre de Control, hicimos una edición especial del programa, porque realmente el episodio 1 fue uno posterior en otro tema, donde en virtud de la emergencia o aparición intempestiva del anuncio del nuevo Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos, inclusive antes del episodio 1 hicimos ese programa dedicado a esos grandes aspectos del nuevo estatuto anunciado apenas el 8 de febrero, alrededor del 8 de febrero de este año. Ya el lunes pasado el presidente Duque efectivamente ya firmó el nuevo decreto luego que hubo un proceso de consultas, de revisiones, de correcciones, inclusive se colocó en la página web de la Cancillería para que la gente colocara o hiciera observaciones al mismo, hasta que finalmente este pasado lunes lo firmó el presidente. Este decreto, si bien es cierto que es muy importante, no es realmente algo nuevo en su totalidad, como se ha querido decir por allí, porque ya desde el 2017 se creó en Colombia un régimen especial para los migrantes venezolanos que definitivamente constituyó una gran ayuda y un gran apoyo a este grupo de seres humanos que lamentablemente están huyendo de su país en virtud de una serie de razones tanto políticas como humanitarias, sociales, etcétera, que hace que el primer país receptor de esa migración sea precisamente Colombia. Y por esa razón, como ya no se trataba de una migración voluntaria en la mayoría de los casos, sino una migración forzada, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dictó un decreto, el cual tuvo un desarrollo con resoluciones de la Cancillería y de la misma Migración Colombia que ya existía, en el cual se creaba un permiso especial de permanencia, el famoso PEP, que permitía a los venezolanos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, donde más bien se le ha puesto a los venezolanos más trabas y visas y permisos, pero ya de otro tipo, para impedir la entrada de estos seres humanos a tales países en la mayoría de los casos. En Colombia fue totalmente distinto desde el 2017, porque en vista de que se trataba de una migración no voluntaria, sino forzada, el presidente Santos creó un permiso para regularizar lo que en ese momento eran los migrantes venezolanos en Colombia y que no les aplicaba ya el régimen ordinario de migración. Ya en muchos casos esas personas no era que estaban en Colombia para trabajar, no era que venían a estudiar, no era que venían a hacer algo en concreto como lo permite la normativa de migración existente en Colombia desde hace muchos años, sino que forzosamente tenían que venirse para acá, así como con otros países, pero más en Colombia que en otros países, para tratar de sobrevivir, porque en su país, en ese momento, en una situación probablemente peor de la actual, en el tema alimenticio, aunque es muy relativo eso de peor o mejor, porque si bien es cierto que ha mejorado el abastecimiento en Venezuela, por otro lado hay un ingreso per cápita muy bajo, los sueldos son miserables cuando hay sueldo porque mucha gente no tiene trabajo, además el tema de la pandemia agravó la situación y en consecuencia la situación actual también es muy grave, aunque por otras características, con otros aspectos nuevos que han aparecido, pero que no hace que la situación venezolana sea
mejor realmente, no podemos utilizar la palabra mejor, sino realmente que ha cambiado, pero sigue siendo grave y sigue habiendo la migración forzosa de venezolanos hacia el resto de América Latina, pero también hacia Europa. En los casos de los venezolanos que pueden hacerlo, lo hacen hacia Europa y Estados Unidos. Entonces, ya les decía que en el 2017, cuando hubo una fuerte escasez de alimentos, falla muy grave en los servicios públicos, lo cual se mantiene, es decir, una gran cantidad de aspectos, inclusive políticos, unas protestas muy fuertes que hubo también en varias ciudades venezolanas. Muchos venezolanos salieron del país en ese año y también en el año anterior, y creo que el 2015 de la misma manera. Y por esa razón ya Colombia se preveía que iba a ser ese gran país receptor, pero aún así las previsiones han sido bajas al lado de la realidad, que ya está cerca de los 2 millones de venezolanos que se pueden contabilizar más o menos en Colombia. Y la mayoría de ellos además en situación irregular, porque si bien es cierto que este régimen especial que se creó en el 2017, el cual mantuvo el presidente Duque a partir del 2018 cuando asumió la presidencia, y que el presidente Duque lo mejoró, abrió varios procesos, unos 5 o 6 procesos adicionales hasta este año para otorgar el PEP en varias variantes, porque se crearon unos PEP especiales. Aún así, la situación es que la mayoría de los migrantes venezolanos que están en Colombia son irregulares. La minoría, que no llega al millón todavía, son los que tienen ya el PEP en sus distintas versiones que ha habido desde el 2017 hasta este año. Es por eso que entonces ya el presidente Duque consideró, aplicando además tratados internacionales en derechos humanos, que había que mejorar el régimen especial de permanencia que había a partir del 2017 con el famoso PEP. Y creó el pasado lunes el nuevo régimen de protección temporal, que crea un permiso de protección temporal también para los venezolanos, pero con una serie de ventajas que no tenía el PEP. Si bien el PEP ya permitía trabajar a los venezolanos que lo poseían, sin embargo en la práctica había habido muchos problemas para su aceptación por parte de las empresas y comercios, etcétera, o bancos inclusive, que querían, si un venezolano quería contratar o abrir una cuenta bancaria o comprar un servicio público, pagar un servicio público, había empresas que en la mayoría de los casos por ignorancia no aceptaba el PEP. Además que el PEP tenía un problema, que no identificaba realmente. El PEP no constituía un documento de identificación como la cédula de extranjería o la cédula misma de ciudadanía, sino que el PEP constituía un simple permiso, y para identificarse tenía que seguir el venezolano utilizando el pasaporte. Esto también ha sido corregido en el nuevo estatuto, porque el permiso que sustituye al PEP va a ser una especie de cédula, va a ser una tarjeta identificatoria de la persona que realmente lo pueda poseer, con todos los mecanismos de seguridad y de protección desde el punto de vista documental y digital, que no permita su fácil falsificación, como había ocurrido con el PEP, que inclusive se habían constituido mafias otorgando PEP falsos, cobrándole a los venezolanos que no habían podido sacarlo. Esto también es otro aspecto muy importante, y se perfecciona ya el tema de la posibilidad laboral con respecto al nuevo permiso de protección temporal. Resulta particularmente interesante en este nuevo decreto los considerandos. Más adelante ya vamos a hablar de los detalles más importantes de la normativa, pero los considerandos del decreto 216 son bien interesantes, porque lamentablemente, como ya lo he dicho en otros programas de este canal, en el programa Torre de Control, una de las cosas que no ha ocurrido en América Latina, sobre todo, parece mentira, en Europa ha ocurrido más que en América Latina,
En América Latina lamentablemente no ha ocurrido, pese a la constitución del Grupo de Lima, pese a existir la Comunidad Andina, pese a existir el Mercosur, que son mecanismos que pudieran haber sido mecanismos con organizaciones que, al igual que ha pasado en Europa con la Unión Europea, hubieran podido organizar mejor las cosas con respecto a la migración venezolana, que no hay que olvidar que es la segunda más importante del mundo, después de la migración siria, que básicamente Turquía es el país que ha sido el mayor receptor de sirios en esa región del mundo. Y sin embargo, les decía que en América Latina no ha ocurrido que haya una organización regional, que la Comunidad Andina, el Mercosur o cualquier mecanismo de integración, que los hay, o el Grupo de Lima, que se constituyó específicamente por el tema venezolano, que se agravó, repito, a partir del 2014-2015, ha tenido cada país que tratar de ver qué hace con ese tema. Y lamentablemente en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es crear mecanismos que impidan la entrada de venezolanos, que repito, no están migrando por su propia voluntad, sino que son más bien desplazados forzosos de su país. Han impedido, creando visas, además muy costosas, muy difíciles de obtener, con una serie de requisitos que son prácticamente deseo de no recibir a venezolanos, que hace que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en refugiados y en general en toda la protección internacional que ha generado el derecho internacional humanitario no se haya aplicado. Colombia es el único país, parece mentira, de América Latina que ha considerado que no puede mirar a un lado, que no puede mirar al cielo, sino que ha considerado no solo que puede sacarle beneficio a la migración venezolana, como siempre ha ocurrido al final en los países que han recibido migrantes en el mundo en distintas épocas, ha tenido una buena óptica y una buena perspectiva de que muchos de esos venezolanos que llegan pueden ser un beneficio para el país, sino que ha considerado que estos tratados internacionales tienen aplicación preferente a la Constitución, como lo dice la propia Constitución. Eso lo hemos dicho en otros programas de este canal, que precisamente una de las cosas que ha ocurrido en el mundo es la globalización de los derechos humanos. Y esta globalización que dice que cuando se ha globalizado esta materia, se han firmado tratados internacionales, se han creado organizaciones internacionales para la protección de los derechos humanos, concretamente en América Latina, pero también en Europa. Esto se ha hecho con la idea de que todos los países manejen un mismo patrón, un mismo estándar de protección de los derechos humanos, y que incluso esta protección no sea solo para nacionales, sino también para los extranjeros que están en el territorio. No puede ser discriminado ningún extranjero en la protección de los derechos humanos en ningún país. Eso es una de las razones por la que también Colombia dictó en el pasado el PEP, pero ahora lo hace con más profundidad con el nuevo Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos. Eso es algo muy importante que aparece con toda claridad en los considerandos del decreto. En efecto, dicen los primeros considerandos del decreto que en virtud del artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que integran la República y en la prevalencia del interés general. Luego dice el segundo considerando que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Luego sigue el decreto que el artículo 100 de la Constitución Política dispone que los extranjeros gozarán en el territorio de la República de las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución y la ley. Igualmente dice una cosa muy importante que lo hemos dicho acá en varias oportunidades, hablando en general de todos los países, lo que debería ser la consideración de los derechos humanos en todos los países,
donde ya las constituciones no pueden ser motivo para proteger, sino todo lo contrario, donde expresa el decreto que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción, recuerdan lo que hemos hablado tanto del estado de excepción, que no puede haber limitación por esta razón, prevalecen en el ordenamiento interno. Repito, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estado de excepción prevalecen en el ordenamiento interno, incluso sobre la Constitución si es el caso. En tal sentido, dice el decreto, hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sensu. Por lo tanto, gozan de preferente rango constitucional, es decir, estos tratados internacionales de protección de los derechos humanos, y así es en muchos países y lamentablemente no se está cumpliendo. En el caso de Colombia se considera que prevalecen en el ordenamiento interno, pero también dice el decreto, y es lo que expresamente se ha considerado por la Corte Constitucional, hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sensu. Por lo tanto, gozan de preferente rango constitucional. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida y a la integridad personal, la prohibición de tratos humanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, el derecho a contraer matrimonio y la protección de la familia, los derechos del niño y a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Como ven ustedes, nada más en estos 3 o 4 considerandos podemos ver cosas que ya hemos venido diciendo en este programa con respecto a todos los países en materia de derechos humanos. No puede haber discriminación en la protección de los derechos humanos por el hecho de ser extranjeros. Pero además, estos son aspectos que están en los tratados internacionales, varios de ellos, y estos tratados internacionales, en caso que mejoren la situación que dicen las constituciones, como el caso de la colombiana, se aplican con preferencia y forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Esto es muy importante, pero no solamente decirlo, sino aplicarlo. Y es precisamente lo que hace Colombia con este decreto 216, que a lo mejor algunas personas lo critican, pero realmente eso es algo constitucional. Esto no es algo inventado por el presidente Duque, sino que es algo que todos los países, en la mayoría de los casos que han firmado estos tratados internacionales, deberían hacer y no lo están haciendo. Son contados con los dedos de una mano los países que han decidido apoyar realmente estas situaciones de crisis humanitaria como la que está viviendo el pueblo venezolano. El presidente Duque, con este decreto, repito, ratifica y aplica estos principios. Otro aspecto muy importante del decreto en los considerandos es que en materia de salud, la atención de urgencias debe ser prestada a toda persona nacional o extranjera sin ninguna exigencia ni discriminación. Que hace unos meses hubo una polémica aquí en Colombia porque el presidente Duque quizás hubo una mala explicación de su parte de este tema, porque era contradictorio con la actitud que ha tenido con el tema de los venezolanos. Llegó a decir que lamentablemente la vacuna no iba a poder ser aplicada a todos los venezolanos, pero lo que quiso decir es que no podía ser aplicada a los venezolanos que estaban en situación de irregularidad. En ese momento todavía no había anunciado este nuevo estatuto, pero más bien este estatuto entonces hace que los venezolanos en situación de irregularidad, porque hay un supuesto del estatuto que permite el nuevo permiso en aquellas personas irregulares que estén en Colombia hasta el 31 de enero de este año. Y en consecuencia, a partir de cuando corresponda aplicar la vacuna a los extranjeros, los venezolanos podrán recibirla, porque el presidente mismo Duque ha dicho en este decreto
que la atención de urgencias debe ser prestada a toda persona nacional o extranjera sin ninguna exigencia ni discriminación. Con esto ya Duque zanja la polémica y no se entiende, como a lo mejor algunas personas entendieron, que el presidente estaba diciendo que a los venezolanos no les iba a tocar la vacuna. Él nunca dijo que a los venezolanos no les iba a tocar la vacuna, sino que aquellos que estaban en situación irregular no podían dársela porque eso iba a ser inmanejable por el Estado colombiano. Pero los que sí estaban en situación regular sí tenían que recibirla, y ahora lo ratifica con esta norma constitucional. Un aspecto muy importante del decreto a sus considerandos es que el Estado colombiano ha demostrado reiteradamente su compromiso con la promoción, respeto y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, ratificando múltiples instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales, para efectos del contenido del presente decreto, se destacan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, entre otros. Es importante destacar que este decreto constituye una protección adicional y complementaria a todos estos tratados internacionales de protección de los derechos humanos, y no significa que esto va a sustituir cualquier otro mecanismo de protección que existe en Colombia derivada de estos tratados internacionales, sino que más bien lo que va es complementar y llenar esos vacíos en aquellos aspectos donde probablemente no haya refugiados, donde no haya asilados, donde esté la persona un poco en un limbo jurídico de protección. Con esto llena aquellas posibilidades de desprotección que pudiera haber, porque ya el Estado colombiano estaba aplicando estos tratados de refugiados, de asilados, y inclusive había creado el permiso especial de permanencia, que de alguna manera llenaba esos huecos o esos vacíos donde no aplicara el régimen migratorio ordinario o cualquiera de estos tratados. Continúan las considerandos diciendo que en la medida en que los instrumentos mencionados anteriormente gozan de preferente rango normativo, es de especial interés nacional dar cumplimiento a los principios y normas allí contenidos, por medio de herramientas jurídicas complementarias, un poco lo que estábamos diciendo antes, al régimen internacional, y eso es lo que busca con este nuevo estatuto, que garanticen su efectiva protección y permitan la materialización de dichos derechos. En el caso de que el régimen anterior internacional o el interno nacional ordinario, básicamente el de las visas o permisos temporales que ya habían, no pudiera algún migrante utilizarlo y quede irregular. Entonces se está tratando de acabar con lo irregular para que a la larga todo ciudadano o todo migrante venezolano que llegue a Colombia y se encuentre en las situaciones permitidas pueda inclusive optar a la larga, bueno, a la corta y a la media, a la visa de residente, y a la larga inclusive a la nacionalidad si cumple los requisitos de nacionalidad que al respecto existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Un aspecto muy importante del decreto en sus considerandos es que Colombia ha impulsado esfuerzos a nivel regional y mundial en procura de converger con otros actores internacionales. Eso es cierto. Colombia siempre ha tratado de que haya un mínimo entendimiento o coordinación o colaboración entre los países que han sido mayores receptores de venezolanos en esta crisis, como el caso de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, sobre todo en el Grupo de Lima, del cual forma parte todos estos países o gran parte de ellos. Lamentablemente a nivel regional, repito, esto no se ha logrado y ha tenido que Colombia, como los demás países, actuar por su lado. Pero lo malo es que cada país, con todo y que por ejemplo hay una comunidad andina que pudo haber coordinado todo esto y lograr una regulación o una protección igual, sin esas diferenciaciones, inclusive esos ultranacionalismos que están existiendo en algunos países y xenofobia inclusive, pudiera haber evitado la comunidad andina esto, que de hecho ya hay normativa andina y que si bien no es obligatoria porque no se puede considerar que son propiamente decisiones, son pautas y políticas internacionales que la comunidad andina ha tenido siempre presente desde hace mucho tiempo en protección de derechos humanos. Pero es inexplicable que la comunidad andina en esto no haya actuado como organización, como lo ha hecho la Unión Europea en lo que ha podido,
porque es verdad que esto es una materia nacional inclusive en Europa, pero aún así en Europa se ha tratado de hacer una coordinación entre países o colaboración o cooperación para atender, por ejemplo, parte de esta migración siria, libanesa y en general del Medio Oriente que ha ido a Europa, inclusive de la misma Turquía. Fuera, repito, de materia comunitaria estrictamente hablando, que la Unión Europea pudiera dictar normas inclusive, pero que al no serlo, entonces la Unión lo que ha tratado es buscar colaboración y lo ha logrado en muchos casos. En la comunidad andina eso no ha ocurrido, ni siquiera el intento, en el Grupo de Lima tampoco. El Grupo de Lima se ha quedado en simples declaraciones políticas con respecto al régimen existente en Venezuela, pero no ha actuado realmente de una manera efectiva o coordinada para que los países del Grupo de Lima, por ejemplo, tengan una política parecida o una normativa similar de protección de los derechos humanos con respecto a los migrantes venezolanos, sino que ha pasado todo lo contrario. En esto Colombia se ha quedado sola y por eso es que por su lado ha tenido que dictar esta normativa desde el 2017 inclusive. Para no hacer este video muy largo, vamos a dejar hasta aquí el análisis del decreto y haremos un nuevo programa con las especificaciones que no pudimos hacer en el presente programa del decreto 216. Así que espérenlo, pero al menos tienen estas ideas generales del decreto hasta que podamos ver más detalles. Buenas noches.